Grabar. Me presento, Gloria. Te voy a presentar yo, Dani. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos todos a la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Hoy vamos a hablar de jardines comestibles, vamos a hablar de alimentación saludable. Y cuando empezábamos a organizar esta feria, en la que, como sabéis, pues en el observatorio somos promotores y organizadores junto con Fundación Impulsa y Fundación Ciudadanía, pues enseguida nos propusimos hablar de este tema porque sabéis que nos gusta mucho, sabéis que hace tiempo que en el observatorio llevamos persiguiendo esta posibilidad de hablar de ello y tenemos la suerte de tener esta tarde con nosotros a unos panelistas pues estupendos, algunos de ellos grandes amigos y os los voy a presentar. Os presento a Daniel Ziegler, que va a participar en primer lugar y que él es profesor de la Cabaña del Retiro, profesor del huerto ecológico de la Cabaña del Retiro y además, aunque a lo mejor no venga aquí, pero yo creo que sí, es también profesor de Chikun, estupendísimo maestro de Chikun. Luego tenemos a Gregorio Jacob, que nos está hablando desde Granada. Bienvenido, Gregorio. Y que le preguntaba hace poco cómo quería que le presentara y me ha dicho, pues preséntame pues eso como hortelano, ¿no, Gregorio? Sí. Y que vivo en Granada. Él ha estudiado en Inglaterra todo este tipo de cosas, pero a él lo que le gusta es el contacto con la naturaleza. Así es que diríamos que puso sus estudios a un lado y lo que quiso es estar en contacto directamente con la tierra. Así que un placer tenerte por aquí, Gregorio. Gracias. Luego tenemos a Marc Fenoy, que es un estupendo y gran amigo con el que hacemos muchas cosas. Marc es de Ecoplan B y nos va a hablar de alimentación saludable. Y nos va a traer, creo que nos trae incluso algún regalito, ¿no? Por Hay ahí, un regalito ¿no? por ahí, que ya hablaremos. Bueno, y luego os presento a Óscar Rodríguez. Él tiene un proyecto precioso que es por lo que me decidí a pedirle que por favor estuviera aquí, que se llama Sembrares. Y es un proyecto del que nos hablará luego mucho más largo y tendido, pero organizan un montón de cursos, seminarios, encuentros, todos relacionados con el cultivo ecológico, con los jardines comestibles, con la permacultura y mucho más, ¿no? Luego nos irá contando. Y bueno, pues dicho eso, voy a dar el paso a nuestro primer panelista, que es Daniel Ziegler. Así es que, Daniel, cuando quieras, pues empiezas. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues mi propuesta, a la hora de cuando me planteasteis hablar y contar algo sobre este libro, ¿no? Los jardines comestibles y su relación con la salud, ¿no? Y la alimentación, pues me vinieron toda una batería, ¿no? De ideas y de propuestas a decidir, ¿no? A por dónde tirar, ¿no? Entonces, la primera cosa que me llamó la atención a la hora yo de prepararme esta pequeña charla de 10 minutos fue empezar desde lo básico, ¿no? Desde el concepto de lo que es el jardín, ¿no? Y bueno, es algo que se sabe, ¿no? Que la etimología de la palabra jardín viene de cerramiento, ¿no? El jardín está definido porque es un espacio cercado, ¿no? Eso me llevó pues a ver esa dicotomía, esa dualidad que tenemos inmersa y que muchas veces no nos planteamos a la hora de plantearnos nuestra relación con el entorno, ¿no? Y cómo hemos necesitado acotar las cosas para poder definirlas, ¿no? Cómo el jardín como tal se define por su propio límite, ¿no? Y a partir de ahí
si ponemos a hacer una pequeña revisión, ¿no?, de la historia, cómo a través de nuestra relación con los jardines han supuesto, primero, un experimento, ¿no?, para plasmar nuestra relación con la naturaleza de una manera utópica, de una manera soñadora, por decirlo de una manera, ¿no?, en cuanto a la realidad que nos circunda. Y por otro lado también es un reflejo histórico que tiene que ver con la otra acepción de la palabra jardín, ¿no?, que está relacionado con el paraíso, ¿no? Entonces tenemos esos dos términos o esas dos ideas, lo que es el cerco, el cerramiento, y el paraíso, ¿no? Desde aquí, lo que me planteo es abrir una serie de preguntas más que de respuestas, ¿no? Digamos que si el jardín es la respuesta, pues ¿cuál es la pregunta? Y desde ahí eh, me llevó a entender mi relación conmigo mismo y mi relación también con el entorno, ¿no? Digamos que para mí es tan importante esa relación que veo jardines interiores, ¿no? Y mi manera de cuidarme, mi manera de relacionarme con mi salud, tiene que ver también cómo cuido ese jardín interior, ¿no? Entonces, mm, esa separación, digamos que se va fundiendo entre un entorno que es cerrado y abierto. Y eso mismo ha pasado con la historia de la jardinería, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, del primer jardín, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando estaban ahí los primeros humanos corriendo en taparrabos y el jardín era todo, no había separación, ¿no? Entonces, en los primeros asentamientos, en el momento que eso se acercó, imagino que primero de una manera defensiva, digamos que el jardín en sí podría haber sido únicamente un espacio natural privilegiado, un espacio interesante, ¿no? Y que se cerrara, ¿no? Imaginaros, pues, en su caminar, llegar a un sitio increíble y que tuviera una frontera natural, un río o una montaña, y ese espacio natural delimitado sería ese primer jardín ideal, ¿no? Luego, a lo largo de la historia, digamos que se ha ido, la jardinería y la agricultura estaban mezcladas, no había separación. Las especies de los primeros jardines y huertos estaban totalmente mezcladas, ¿no? Desde, por ejemplo, en los primeros cultivos de los egipcios, ¿no?, que tenían esas alineaciones con las palmeras datileras, ¿no?, que eran alimento y jardín, árboles ornamentales al mismo tiempo, ¿no? Esas praderas, me imagino, al lado del Nilo, con las plantaciones de cereales, ¿no? Y eso era también jardín, ¿no? Y estaba integrado, pero ya empezó a haber una transformación del paisaje, se empezaron a definir límites, tocando la geometría, tocando la perspectiva, y empezó a haber lo que viene a ser ya los primeros esbozos de lo que se entiende como paisajismo, ¿no?, como una intervención del paisaje, ¿no? Eso debido también, claro, al aumento de la población, ¿no? En el momento en que los seres humanos empezamos a ser bastantes, pues esos entornos naturales empezaron a ocuparse y hubo una separación entre entorno urbano y entorno rural, ¿no? Digamos que se dice que los primeros jardines, el origen como tal fue en Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. Estos jardines está datado, ¿no?, que llegaban hasta 26 metros de altura, muy sofisticado, eran una especie de hecho con ladrillo, forrado por dentro con plomo y con pez, y ahí dentro, en esas macetas verticales, podían meter hasta árboles, ¿no? Y fijaros que también esas praderas de cereales entre el Tigris y el Éufrates también se podían considerar jardines, ¿no? Si seguimos, por ejemplo, Grecia, que eran más propensos a tener espacios naturales, bosques, por los que caminar entre la arquitectura, ¿no?, griega, toda muy lineal y con mucha geometría, y luego el contraste con esos bosques naturales, ¿no? Roma, en el que ya empezó a haber un huerto más huerto despensa, ¿no? Aquí los romanos, claro, en su expansión
empezaron a traer, por ejemplo, flores exóticas, ¿no? de sus conquistas, ¿no? por el Mediterráneo y más allá, ¿no? Jacintos, claveles, tulipanes, lilas, peonías, y las integraron dentro del jardín, ¿no? Por ejemplo, también comestibles como las lentejas, las habas, los guisantes, ¿no? Y todo esto enmarcado dentro de lo que es el jardín, ¿no? Como sin separación. Todo esto siguió entre prácticamente hasta el siglo XVII, XVIII, en el que ya empezó a haber una separación clara de lo que era el huerto y el jardín, ¿no? Hasta entonces, claro, por ejemplo, en los monasterios, en la Edad Media, eh, que se centró ahí todo el pensamiento, se centró también la cultura, en esa época oscura de la Edad Media, pues eran jardines muy centrados en el misticismo, ¿no? En lo que se llevaba en la época, ¿no? Con una cruz central, un árbol central, ¿no? Símbolo del paraíso. Si seguimos moviéndonos en la historia, desde el jardín árabe, donde ya esa representación del paraíso estaba más visible, ¿no? Con esos movimientos de agua, la introducción de los granados, los limoneros, los naranjos, las especias como el azafrán, ¿no? Si seguimos en esa línea, vamos a ver que a lo largo de esta línea temporal, eh, el jardín se abría y se cerraba. En el Renacimiento se abre, ¿no? Porque de una época tan oscura, tan cerrada, dentro de los monasterios, podéis imaginar, de repente hay una apertura, ¿no? A buscar otra vez el contacto con la naturaleza, ¿no? Pero desde ese antropocentrismo, desde esa visión egocéntrica, ¿no? Y un poquito más allá, ya cuando empezó a entrar lo que fueron los primeros esbozos del paisajismo, esa apertura hizo que el jardín se fuera más allá de los límites y se integrara con el espacio, ¿no? Entonces, digamos que toda esta reflexión, viendo cómo la jardinería ha sido espejo, reflejo de la época y cómo también se ha utilizado, ¿no? como una manera o de escapar, ¿no? Por ejemplo, los ingleses, ¿no? En su época paisajista, fue en plena época victoriana, que era todo muy rígido, ¿no? Entonces necesitaban una libertad. Imaginaros ahí esa época industrial con los trenes de vapor, el carbón, las ciudades industriales, y por contra esos jardines paisajistas de naturaleza para salir de esa locura, ¿no? Entonces, en el momento actual, en el momento que nos hallamos, nuestra relación con el jardín y el huerto vuelve a pasar por esa revisión, ¿no? Revisión que ahora mismo no podemos ver porque al ser contemporáneo es muy complicado, ¿no? Seguramente más adelante puedan decir, pues fíjate, en la época del COVID, cómo se relacionaban, ¿no? Con, con toda esta historia, ¿no? Entonces, esa separación del jardín del huerto, que veo que me preguntan, viene influida por varios aspectos. Una, por ejemplo, es ya la primera separación se hace como símbolo de poder. Cuando se relega la parte comestible y se utiliza lo que es lo ornamental como ostentación, ¿no? Luego, Cosa que... perdona, Dani, luego si te parece, porque estoy viendo que hay Tengo preguntas. luego la pregunta, vale. Sí, Entonces exacto. voy a cerrar, vale, voy a Sí. cerrar simplemente pues dejando esa pregunta abierta, ¿no? De cómo... Bueno, hay una frase que me encanta que es de Shakespeare, que dice que nuestros cuerpos son jardines en los que hacen de jardineros nuestras voluntades, ¿no? Y cómo esa relación de lo que sería el jardín interno, cómo nos relacionamos nosotros mismos, ¿no? Cómo relacionamos también con ese jardín cerrado. eh, Estamos llegando en un punto en el que el jardín es un jardín planetario, que ocupa todo el planeta, ¿no? Y esa responsabilidad personal para que esa dualidad entre lo que llamamos naturaleza, que parece que está fuera de nosotros, y lo que es la naturaleza interna, por fin se caiga y que volvamos otra vez a un estado de unidad, ¿no? Que esto sería el verdadero paraíso. Muchas gracias. Gracias, Dani. Pues vamos a dar paso a Gregorio.
Em, Vale, hola a todos y me ha gustado mucho tu presentación, Daniel, ahí dando un poco de historia. Yo hoy les voy a hablar del cultivo de aromáticas. No sé, Gloria, si ahí tienes la presentación a la mano. sí, ahora mismo te la pongo. Un segundito. Bueno, pues como ya habíamos dicho, mi nombre es Gregorio, yo soy horticultor de profesión y vamos a hablar un poco de cómo cultivar aromáticas. Em, Que la es presentación de hoy. una parte importante del jardín, ¿no? Sí, exactamente. En la presentación de hoy vamos a hablar un poco de qué son las aromáticas, un poco de su historia, vamos a repasar rápidamente lo, qué papel han jugado las aromáticas en la historia y hay muchos nexos con la historia que nos estaba contando Daniel. Eh, Luego, en dónde se cultivaban las aromáticas con las diferentes sociedades y luego ya vamos a la parte más técnica que habla de cómo sembrar sus aromáticas desde semilla y qué factores deben tener en cuenta. Y terminaremos con, digamos que el cuidado de la planta, sembrar en semillero y la cosecha y la conserva. Bueno, pues una definición fácil de las aromáticas. Si quieres puedes cambiar la diapositiva, Gloria. Una definición fácil de las aromáticas que yo encontré son plantas cultivadas y utilizadas por sus cualidades aromáticas y condimentarias. También se define como plantas del Mediterráneo con, con propiedades aromáticas. Pero bueno, acá les pongo una lista para que vean un poco las diferentes funciones que juega una planta aromática, que no es solo que si huele rico, que si vale para té, pero también tiene un papel importante tanto en la diversidad del huerto como en la apariencia del huerto y dentro de nuestro cuerpo. Retomando lo que decía Daniel. Y en esa foto pueden ver una Melissa officinalis creciendo en el pasto con toda la tranquilidad. Ya una vez que la planta se establece, es perenne y no hace falta ningún cuidado realmente. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo y cuándo se comenzaron a cultivar. ¿Te paso la diapositiva? Por favor. Bueno, el primer antecedente que se tiene registrado serían 3000 años antes de Cristo en China. Pero realmente no fui capaz de encontrar detalles de cómo eran sus cultivos o cómo eran sus jardines. Y sí que después, en el 1500, ya los egipcios y los babilónicos comenzaron a hacer jardines y obviamente las aromáticas eran la base de su medicina. Entonces, los egipcios y los babilónicos utilizaban las hierbas aromáticas para su propia medicina y también como moneda y como de intercambio con los otros pueblos. Y en la imagen que pueden ver es una pequeña maqueta, como dice, el 2000 años antes de Cristo, que es una maqueta de un jardín. Entonces, los árboles que pueden ver ahí es una higuera que hace los higos y pues está muy bonito porque así era como un poco una maqueta de diseño de jardín de 2000 años antes de Cristo que se encontró en la tumba de Mekere y es una de las representaciones más antiguas que hay hoy en día de jardín. Estas dos imágenes que pueden ver, que serían la siguiente diapositiva, muestra también un poco la cultura egipcia frente al huerto, por así decirlo. Y en la imagen de la izquierda pueden ver a una persona como con una especie de herramienta de donde sacaban el agua del río que iba o el agua que está en un pozo y con esa herramienta podrían movilizar el peso del agua por diferentes partes del jardín. Y ahí pueden ver que hay diferentes, digamos que una variedad de plantas bastante, bastante diversa. Y el lado derecho es un plano del jardín, digamos que un diseño de jardín que se le hace a los difuntos para que tuvieran un buen viaje. Ahí se pueden distinguir algunas plantas como los dátiles, se pueden distinguir algunos árboles frutales, plantas acuáticas. En el centro se pueden fijar que hay aves exóticas. Entonces, ya en esa época se pensaba que el muerto debía llevar un buen diseño de un jardín para su próxima vida. Siguiendo, pues digamos que hablando ya un poco más técnico en lo que es el término del cultivo de aromática, como decía Daniel, en Egipto, digamos que su función era, su método de cultivo corría con la inundación del Nilo y al llenarse la tierra de agua se creaba una capa de limo, de tierra fértil,
la cual además de humedecer también digamos que fertilizaba las plantas y pues ellos sembraban sus cosas y les salía muy bien, sin mucho más trabajo. Y bueno, también habrían algunos jardines como los que acabamos de ver. Más adelante siguen los romanos, que ya tienen una estructura súper simétrica. En la imagen superior a la derecha pueden ver hacia los lados como un poco eso es un jardín típico romano, con un camino por el centro y a los lados habrían plantas aromáticas para el deleite del dueño de la propiedad. Claro, los jardines en esta época ya estaban pegados a la casa, como para autoabastecimiento. Y luego los griegos, por el otro lado, ellos no tenían sus jardines pegados con sus plantas y sus aromáticas para medicina, sino que hacían un cinturón verde alrededor de la ciudad, donde cada uno se encargaba de su huerto. Después entran los árabes, que influyen muchísimo en la medicina, introducen la farmacopedia. Ellos son muy importantes en la divulgación del conocimiento técnico de plantas y su modo de cultivo. Algunas de las plantas que introducen son el azúcar, el azafrán, la manzanilla, algodón, arroz y muchísimo más. En la Edad Media, pues digamos que los monjes de los monasterios trabajaron la técnica, se les daba un espacio reducido donde ellos podían cultivar sus propias plantas y ahí desarrollaron un poco de técnica de horticultura. Después, digamos que en el Renacimiento, que es el momento más importante del refinamiento culinario y donde las hierbas aromáticas juegan un papel importantísimo, pues sí que cambia un poco el ritmo y el modo en el que se cultivan las aromáticas porque su demanda comienza a crecer. Después llegan las Américas, que es cuando digamos que América y Europa se encuentran y comienza a haber un intercambio de plantas amplísimo y pues esto lógicamente aumenta un poco la necesidad de conocer todas las plantas y sus funciones y bueno. Y por último, pues tenemos una agricultura moderna que lo más preciso que se puede, funciona con robótica y se pueden crear pues digamos que unos cultivos bastante eficientes y con poca utilización de agua. La flor de abajo es la huasca o la Galisonga parviflora, que es una planta que ha llegado a Europa desde la época que se importó la papa a Europa. Y aunque en Colombia, por ejemplo, es una planta nativa que se utiliza para sopas, acá en Europa se utiliza solamente para decir, no tiene ningún uso culinario. Bueno, pasando más adelante ya a los puntos más técnicos, voy a hablar de los factores más importantes para cultivar sus aromáticas. Está la luz, el riego, el rango de temperatura, sustrato, método y control de plagas. La luz es importantísima. Si ustedes algún día ponen unas plantas, piensen en la cantidad de luz que le está llegando. Si está en el sur, le va a llegar mucha más luz que si está en el norte, eso sí está en el hemisferio norte. Si, por ejemplo, ustedes siembran algunas plantas y ven que se les está alargando muchísimo el tallo, quiere decir que hay una falta de luz. Por ende, deben sacar la planta, reenterrarla y ponerla en un lugar con más luz o ponerle un aluminio detrás. El riego también importantísimo. Pasarse de agua es lo más común, a cualquiera le pasa y además puede, digamos que, crear como un ambiente ideal para la formación de hongos y eso. Después la temperatura, conocer bien qué temperatura hay en la casa o en el jardín, si hay heladas, si no hay heladas, si hay temperaturas mínimas y saber si esa planta las puede tolerar. El sustrato se refiere al tipo de tierra que se utiliza, si va a ser humus de lombriz, si va a ser colla de coco o lo que sea, entender un poco cómo son sus cualidades, retención de agua y sobre todo que esté limpio para que no salgan muchas otras semillas ahí. Después el método, hablando un poco de lo que es germinación, hoy yo me voy a enfocar en germinar semillas, pero para que sepan también se puede sacar esquejes o simplemente comprar una planta. Y luego control de plagas y enfermedades, que para mí es más una anticipación de plagas y enfermedades. Bueno, para sembrar una aromática desde semilla, ¿qué necesitas? Si quieres cambiar la diapositiva sí, ahí está. para mostrar la fotico. Pues acá les pongo una lista fácil de las cosas que uno puede necesitar para germinar, digamos que una planta en un corto tiempo. Necesitas la tierra que se pone en la maceta hasta digamos que medio centímetro de la altura. Se dispersan las semillas. Las aromáticas tienden a ser de semillas muy pequeñas, especialmente las de la familia de la menta, las lamiáceas. Entonces se puede esparcir con una pizca de sal
y luego se puede cubrir con el plástico. Yo les recomiendo que no le echen agua desde arriba porque generalmente las semillas saltan con la caída del agua y se pierden y entonces no sale nada y uno no entiende por qué. Entonces lo mejor es poner la maceta dentro de un plato, echarle agua al plato para que la tierra absorba de abajo arriba la humedad y así las semillas mantengan su puesto fijo. Se le pone un plástico film o una tapa transparente para que retenga la humedad mientras germina la semilla. Y hay que escribir el día que se ha hecho para tener una cuenta de cuánto tiempo se demora en germinar. Y por último, claro, la paciencia, porque a veces toma tiempo y a veces simplemente no funciona. Bueno, digamos que pasando adelante, cuando ustedes ya han logrado germinar las plantas, pues hay unos quehaceres básicos. Lo primero es si le tienen un techito transparente o un plástico, lo tienen que remover porque ya se le va a interponer con el intercambio de gases a las plantas. Es importante si las tienen en algún lugar en un jardín, es un momento clave para protegerlas de caracoles y babosas. Les recomiendo trampas de todo tipo para que, para que eviten la presencia y sobre todo monitoreen antes de ponerlas que no haya nada y puedan sacarlo. Y por último, cuidado con el exceso de agua, porque en este punto ya no se necesita la humedad que se necesita para germinar una semilla, pero entonces la planta va a consumir menos agua. Y uno, por mala interpretación, puede llegar a seguir echando agua y lo que termina es haciendo un ambiente anaeróbico que ahoga las raíces de las semillas y se forma y pues las matas. Y sobre todo es que también se crea unas condiciones ideales para un tipo de hongo que se llama el mal de tayuelo o el dumping off que te mata todas las semillas. Si ya han logrado crecer sus plantitas pequeñitas y comienzan a agrandarse, pues ahí viene el momento de aclarar. Hay dos métodos, pueden quitarlas todas y dejar solo una, o si tienen el tiempo como yo, en estas fotos pueden ver que de las 4 semillas que puse en cada alvéolo, que son de estas bandejas de semillas, pues las separo las 4 y las pongo cada una, 3 o 4, pero en una matera mucho más grande. Y así yo puedo tener mis aromáticas en una matera, ya sea para regalar o para poner en un balcón o donde lo necesite poner ya para comenzar a usarlo. Hay una cosa y es que en estas imágenes ustedes van a ver que yo siempre utilizo macetas como de plástico especializadas obviamente para el cultivo de plantas, pero con la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva les quiero mostrar que no necesariamente ustedes tienen que tener una maceta, en realidad cualquier tipo de recipiente les vale desde que tenga huecos abajo y ya. Y esta foto la tomé en Pasto, en Colombia, en la laguna del Encano. Y pues nada, es para que se motiven a crecer plantas con lo que sea, porque la tierra en realidad la consiguen en cualquier bosque por ahí cerca y, y no se dejen asustar por el tema de los materiales. Bueno, lo siguiente que voy a hablar es ya un poco más técnico quizás y puede ser útil a la hora de sembrar muchas plantas. Entonces es el semillero. Semillero es ya un espacio donde se crean muchas semillas y te sirve si quieres cultivar varias plantas, si no quieres usar plástico, se siembra directamente en la tierra y bueno, ya hablaremos de algunos modelos y claro, el tipo de sustrato que se le va a utilizar. Pero bueno, digamos que para explicarles cómo hacer un semillero, lo primero es buscar un lugar refugiado con buena tierra, partirle la tierra con una pala o con cualquier herramienta para que quede bien esponjosa y una vez preparada echarle el agua abundante, incluso antes de sembrar, ¿para qué? Para hacer una siembra en falso, y eso lo que hace es que las plantas ya van a salir las primeras plántulas y ustedes las van a quitar, y una vez que hayan quitado las semillas que estaban en la tierra, pues ya pueden ponerlas de ustedes, y vuelven y siembran, y ahí ya comienzan a ver las plantas que ustedes han puesto sin tanta competencia como si no hubiera hecho una siembra en falso. Y bueno, de nuevo, el techo tiene esa función de retener la humedad que les va a ayudar un montón a la hora de germinar y se va a reducir un montón de tiempo también porque se genera un mayor calor. Acá les muestro unos tipos de semilleros. El lado de la derecha es un semillero en Colombia donde mi papá, allá pues él está usando cajones de vidrio, pone el sustrato de tierra que es humus de lombriz y pone sus semillas y como pueden ver pues las lechugas van muy bien. De los otros dos lados pues son semilleros con base de hormigón, es un cuadrado lleno de tierra y lo que se hace es que cada año se le echa un poco más de tierra, se hacen los huecos, se hace la siembra en falso, se quita las plantas y después vuelves. Y la planta que ves ahí son ajos que se crían ahí adentro para limitar un poco como la presencia de algunas insectos. La siguiente imagen muestra un semillero ya digamos que en un espacio un
un poco más urbano, en una terraza, pero el concepto es el mismo. Una caja con un montón de tierra, un techo transparente. Y esto les va a dar una temperatura mucho más estable a las plantas y por ende más rápida germinación y de por sí un crecimiento más amplio. Bueno, ya acercándonos al final, un poco para la cosecha y la conserva, importantísimo, no arrancar la planta, nunca arrancar una planta si se quiere cosechar. Se corta 2/3 del tallo con una tijera. Se puede secar en un lugar fresco, seco y oscuro, a temperaturas bajas controladas. Para eso hay secadores especiales o también se puede hacer en un horno. Incluso si tienen una canasta, pueden botar todas las aromáticas y las dejan para que fluya un poco el aire. Y una vez que ya estén secos, que puede tardar hasta 2 semanas, pues lo pueden meter en un envase cerrado. Entonces, ya para terminar, para que tengan en cuenta cuando van a crecer algo, es importante las horas de luz al día. Si ustedes están en el hemisferio norte o sur y digamos que los días son muy cortos, pues quizás es mejor esperar a la hora de sembrar para que tengan unas plantas pues fuertes y no sufran un poco en el invierno. Tengan en cuenta la temperatura ambiente, el espacio disponible, si van a poner un lugar con interior o exterior, si lo van a sembrar directamente en la tierra o en la maceta, si hay riego y sobre todo cuál es la utilidad de la planta. Saber bien cómo se va a utilizar esa planta. No crezcan una aromática que no saben utilizar. Aquí en la imagen pueden ver 5 tipos de plantas, son aromáticas del Mediterráneo, digamos que por definición se podría decir que estas son las aromáticas. A la derecha hay un tomillo de limón, la siguiente es un romero, ruda, tomillo y la parte de arriba es una lavanda. Pero bueno, para que ustedes encuentren su inspiración y de acuerdo al lugar donde se encuentren, les he puesto una lista acá de las cosas de los lugares donde pueden sacar ideas, que con esta tip que yo les doy pueden germinar la mayoría de semillas y les sirve para otras cosas. Y bueno, esa es la presentación y les dejo mis datos por si algún día tienen una pregunta o necesitan ayuda con el huerto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob. Gregorio, muchas gracias. Bueno, tenemos pensado, ¿verdad, Gregorio?, organizar una visita a Granada. Gregorio nos va a enseñar varios huertos por la zona y también queríamos hacer una visita al jardín huerto de la Alhambra, ¿no, Gregorio? Sí, es un huertazo. Sí, está muy bien diseñado desde hace mucho tiempo y Sí. yo creo que si no le interesan un poco las plantas, ver el tiempo que se ha invertido, digamos que para tener un jardín que lleva 800 años parado, pues sí que vale la pena. Así que Gregorio Recomendadísimo. nos hará de guía. Yo creo que para septiembre, ¿no? A lo mejor podemos Sí, organizarlo, para ¿no, Gregorio? septiembre. O lo vamos a intentar. Septiembre. Muy bien. Pues vamos a dar paso a Marc. Marc, cuando quieras. Hola, buenas tardes, noches. Pues nada, Gregorio, muchas gracias por tu aportación, que me parece súper interesante, porque además, hablando de aromáticas, yo en el tipo de alimentación que promulgo, pues entro en muchas aromáticas porque sirven tanto como para aportar ese toque fresco a los platos como aporte nutritivo. Muchas de las aromáticas tienen vitamina C como perejil y el cilantro y, por ejemplo, con las legumbres vienen muy bien. Pero bueno, me presento, soy Marc Fenoy, tengo un proyecto digital que se llama Ecoplan B y mi propósito es ayudar a las personas a alimentar su salud sin comerse el planeta. Esto engloba todo lo que es la ecología, la sostenibilidad y alimentación consciente. Yo, en vez de llamarle saludable, le llamo consciente, ¿no? Porque creo que hay varios puntos importantes que hay que considerar en la alimentación, que es cómo lo comes, qué comes y con qué actitud lo comes, ¿no? En lo que comes entraría, hablaríamos de qué tipo de alimentos se consumen. No es igual comer que alimentarse, ¿no? En estos tiempos de COVID, nunca mejor está sirviendo para que la gente sea más consciente de que hay que alimentarse para subir las defensas y tener una mejor salud. Por eso es conveniente consumir productos lo máximo posible que sean ecológicos y que sean de cercanía o proximidad, ¿no? De esta manera, y también que sean de temporada, porque estaremos dando al cuerpo justamente lo que necesita. No es de razón. Por ejemplo, otro día fui a la frutería y me encontré un hombre pidiendo una sandía.
yo me quedé así como un poco perplejo y había sandías y dije yo, qué raro, cuando es un fruto de verano, ¿no? Entonces, más que considerar lo que a uno le apetece, es bueno ser consciente de lo que está en temporada, el producto que hay en temporada, porque vamos a colaborar a que nuestro organismo le demos lo que necesita y aparte estemos haciendo un consumo sostenible, no estemos consumiendo productos que son del otro hemisferio, ¿no? Que tienen una huella de CO2 tremenda. Consumir una chirimoya en aguacate fuera de tiempo, aunque bueno, aquí hay aguacates y aquí en España hacen una huella de CO2 muy grande. En la parte de, he dicho cómo lo comemos, a la parte de que, con qué actitud, también hay que considerar que la comida o alimentación tiene que aportarnos ese tiempo de disfrute, ¿no? Si cuando uno se quiere poner, que intenta comer bien, siempre le viene la idea de ponerse a dieta, ¿no? Las dietas yo no las comparto, yo creo que la alimentación, si haces una alimentación equilibrada, sabiendo cómo combinar perfectamente los alimentos, no hace falta que hagas dieta, porque la dieta siempre es como una restricción, ¿no? Entonces, cuando ya no hay restricción, nuestra actitud ya es negativa. Entonces, si tú te comes algo que no te está apeteciendo, no te va a sentar bien. Por eso es un punto que hay que tomar en cuenta para que sepamos que muchas veces nos sienta mal la comida, aunque sea sana. Y es porque te lo estás comiendo con mala gana, le estás poniendo una energía negativa que va a esa comida y te influye a ti, en tu salud. También quería hablar, pues, dentro de la alimentación consciente, eh, le doy mucha importancia a la manera de combinar adecuadamente los alimentos. Ya en 1902, un fisiólogo ruso llamado Ivan Pavlov hizo un estudio sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas y ahí explicaba los fundamentos básicos de la adecuada combinación de los alimentos. Este fisiólogo en 1904 recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por este trabajo. Combinar correctamente los alimentos nos va a permitir una mejor digestión, una correcta asimilación y una adecuada evacuación intestinal. Y esto hace que tengamos una desintoxicación continuada. Al contrario, si tenemos una digestión demasiado lenta y laboriosa porque la combinación de alimentos no está bien hecha, vamos a tener una tardía evacuación y una reabsorción de toxinas por no evacuar de manera adecuada. También hay que considerar que en la combinación de alimentos es la que yo practico y la que asesoro es una combinación, es una alimentación disociada, es una combinación de alimentación higienista y macrobiótica. Básicamente consiste en no juntar alimentos de distintas familias, es decir, no combinar carbohidratos con proteínas ni distintas proteínas entre sí. Mi alimentación a ser la alimentación que llevo es una alimentación basada en vegetales, plant-based o vegana, por lo que asesoro sobre todo en alimentación 100% vegetal. También me gustaría recalcar que es importante la manera en que se come, ¿no? Hay que masticar mucho, mucho lo que se consume porque la primera digestión está en la boca. Pensamos que la digestión se produce simplemente en el aparato digestivo. Bueno, el aparato digestivo es desde la boca hasta el estómago, pero a veces se confunde con que la digestión se hace en el estómago y no, la digestión empieza en la boca masticando con enzimas que colaboran a hacer una predigestión y que ya en el estómago con los ácidos se descomponen los alimentos para que en el intestino se absorban los nutrientes. Pues es importante para mejorar la digestión y equilibrar el peso, masticar mucho. Un bocado se tiene que masticar un mínimo de 40 veces. Hay que comer despacio. De esta manera, la sensación de hambre se nos va a ir y comeremos menos y evitaremos gases al introducir menos aire. Hay que evitar también comer hasta llenarse. Esto
nos sirve si comemos despacio, porque si comemos deprisa en plan para quitarnos el hambre, al final vamos a masticar poco, nos vamos a llenar y vamos a tener una digestión muy pesada. También es importante que el 50% del plato sean de hortalizas y verduras. De esta manera pondremos mucha más hidratación en la comida de los cocinados y aportaremos alimentos vivos llenos de enzimas, vitaminas y minerales. Y, cómo no, combinar bien una junta de proteínas y carbohidratos y ni varias proteínas ni varios carbohidratos en la misma comida. Todo esto es parte del batch cooking de un ebook que voy a regalar a la gente, a los asistentes, en el que cuento con la importancia de combinar bien los alimentos, de cómo llevar una alimentación vegetal, y en este ebook hago un menú semanal, la manera de organizar tu menú para que no te tires en la cocina más de media hora para prepararte un par de platos que son de verdad que son muy bien combinados y no son los típicos de quinoa y una ensalada, no, están bastante elaborados pero sencillos, ¿no? Entonces quiero que de esta manera la gente pues le coja ese gustillo a la cocina y sea consciente de la importancia de disfrutar, ¿no? Y de lo bueno que puede hacer una alimentación basada en vegetales con nutrientes vivos y la cantidad de platos y elaboraciones que se pueden hacer, que igual no caemos porque tenemos un pasado, ¿no? O una alimentación con mucha proteína animal y no sabemos considerar un plato completo si no es con carne, pescado o pollo, ¿no? Así que cuando acabemos voy a poner el enlace ahora cuando acabe mi aportación y espero que la gente se anime a introducirse en la cocina y en la alimentación vegetal. Muchas gracias por ese ebook y estoy segura que las espectadoras y espectadores estarán encantados. Como tenemos sus email, les podemos enviar el ebook por email y así que, bueno, Vale. pues así lo haremos, porque por aquí ya estaban pidiendo, estaban ya diciendo, oye, yo quiero ese ebook y tal. Qué pena que no tengamos mucho más tiempo para todos vosotros porque estáis contando unas cosas muy interesantes. Le vamos a dar paso a Óscar. Y bienvenido, Óscar. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a Gloria por invitarnos a participar en este evento y muchas gracias a los que habéis hecho vuestras aportaciones antes que yo, que me han parecido muy interesantes. Yo quería hablaros de nuestro proyecto y quería explicaros un poco lo que estamos haciendo desde un tiempo a esta parte. Sembrales es un proyecto que nació cuando pudimos empezar a salir después de aquel confinamiento que nos tuvo sin poder salir ni a la puerta de casa. Nació un día en la playa en que un amigo me dijo: ¿qué crees que le podemos aportar al mundo? Y dije: el mundo necesita otra agricultura. Necesita otra agricultura y creemos que la agricultura ecológica que se ha convertido en la agricultura ecológica dominante, digamos, la que se hace de una manera certificada y de una manera muy reglada y muy pautada y con unas normas muy bien marcadas por los organismos certificadores, es un paso y creemos que podemos ir un poco más allá. Creemos que hay mucha gente que ya está preparada que ya ha hecho una parte del camino, que ha hecho un camino en la agricultura ecológica y necesita cosas diferentes, y entonces hemos creado este proyecto para ofrecerles cosas que van un pasito más allá, dos pasitos más allá, y para romper un poco esquemas y para intentar ofrecer una agricultura que de verdad sea
un sumidero de gases de efecto invernadero, de carbono, vaya, de todos los gases que hay en la atmósfera en exceso, un tipo de agricultura que de verdad regenere la biodiversidad, que de verdad recupere los suelos y en la cual no lo único sea estar subido o subida en un tractor 10 horas al día trabajando duramente, sino que estemos haciendo las cosas que realmente necesita el planeta y que necesita y que necesitamos todos y todas para poder mantener esta agricultura, que la agricultura pueda seguir existiendo dentro de 100 años y 200, porque tal como estamos ahora no tiene muy buena pinta el asunto. Entonces, Sembrares nació con esta inquietud, sobre todo mía. A mi socio Arcadi le pareció muy buena idea y decidimos ponernos a... En principio, pues hicimos un congreso que se celebró en octubre de 2020. Tuvimos muy buena aceptación. De repente se presentaron allí 20.000 personas a escuchar las propuestas de la gente maravillosa a la que conseguimos congregar. Entre ellos, pues, algunos de los referentes de la agricultura ecológica a nivel mundial y a nivel del Estado español, como Mariano Bueno, Marisol Garrido, David Holmgren, Darren Doherty, José Esquinas y un largo etcétera, que lanzaron unos mensajes muy inspiradores que a la gente le removieron las entrañas, supongo, por todos los mensajes de agradecimiento hacia ellos que me llegaron de muchísima gente de lugares tan lejanos como la Patagonia, que pensaba que nunca hablaría con nadie desde la Patagonia. Pues allí apareció gente de la Patagonia enviándome mensajes de qué bien que hayáis hecho esto, o desde la isla de Pascua, que es maravilloso que alguien te envíe un mensaje desde la isla de Pascua. Pues eso ocurrió y eso nos ha motivado a seguir y a seguir creando contenidos que ponemos en principio al alcance de todo el mundo durante los días de las celebraciones de los eventos. Intentamos que la gente que se lo pueda permitir nos haga un poco de mecenas para poder seguir dedicando horas a esto y seguir creando contenidos y compensar a la gente que hace los diferentes trabajos, pues traducción, temas web, temas diversos que conllevan los eventos, pues vamos ahí intentando tirar adelante el proyecto. Hemos hecho de momento, en marzo, hicimos un seminario sobre el diagnóstico de suelos, en que tuvimos la suerte de contar con 6 expertos y expertas de un nivel impresionante, que creemos que aportó mucho a la gente que participó por la recepción que tuvo y por los comentarios que nos hizo todo el mundo. Ahora estamos en la promoción de un seminario precioso de permacultura que hemos hecho en colaboración con la Casa Integral, que es un proyecto permacultural que está haciendo cosas muy, muy bonitas aquí en la provincia de Barcelona, que es donde estamos nosotros. Y este seminario pues, se podrá ver de manera gratuita, como todos los seminarios que hacemos en los días en que lo emitimos, que serán el 3 y el 4 de mayo, con un adelantito el 2, que es el Día Internacional de la Permacultura, en que volveremos a programar la ponencia de David Holmgren en nuestro congreso, que fue muy inspiradora y que la gente se quedó con ganas de volverla a escuchar, y otra ponencia introductoria, y luego un montón de ponencias que se hablará de bioconstrucción, que se hablará de la gestión de las aguas residuales, de la energía, de la educación, etcétera, etcétera. Un congreso de permacultura con letras mayúsculas, digamos. Creemos que estará muy, muy lindo y que la gente lo disfrutará mucho. ¿Y qué más? Pues ya estamos preparando 2 seminarios más, que serán 7 y 8 de junio, un seminario que se llamará Nuevas y Antiguas Agriculturas ante la Emergencia Climática, que os podéis imaginar que vamos a dar bastante caña
todo lo que no está funcionando, que creemos que no está funcionando en estos momentos, y vamos a buscar, bueno, estamos buscando y ya grabando algunas ponencias de algunos de los métodos de agricultura que están revolucionando el planeta y que tienen mucho que ver con este bosque comestible de que habla el título de este evento, porque vamos a tener desde la agroforestería que se está haciendo en Brasil, la agricultura sintrópica, esta agroforestería sucesional, análoga, montones de metodologías, la agricultura natural que creó Fukuoka, pues vamos a tener ahí una ponencia sobre esta temática, la agricultura regenerativa que se está haciendo en muchos lugares de la península ibérica y con otros diseños y otras maneras de hacer en toda Sudamérica. Y bueno, diferentes modelos y diferentes maneras de hacer del pasado que creemos que pueden aportar en estos sistemas de recuperación, de unas maneras de trabajar la tierra más respetuosas. Un seminario que creo que será muy interesante, 7 y 8 de junio. Y el 5 y 6 de julio tenemos ya bastante avanzado un seminario que se llama Guardianas de Semillas, en el que solo participarán mujeres, que han sido tradicionalmente en casi todas las sociedades las que se han ocupado de conservar las semillas, que es un legado que ha llegado hasta nuestros días, muy mermado por la agricultura industrial que ha gobernado el planeta durante los últimos 50 o 60 o 70 años, pero que las que hay es buena parte gracias a las mujeres. Y en un principio ibas en un seminario sobre las semillas y cuando lo estábamos diseñando nos dimos cuenta que las personas más importantes que podían hablar sobre este tema en su mayoría eran mujeres, y decidimos, pues hacemos un seminario solo de mujeres, los hombres ya participarán en otra ocasión, que siempre tenemos más oportunidades que las mujeres para participar en eventos de este tipo, no sé por qué motivo, pero otra cosa que queremos cambiar desde aquí también en la medida que podamos. Y va a ser un seminario en que van a hablar proyectos de diferentes latitudes, tanto de redes de semillas que las están compartiendo en diferentes lugares de Sudamérica, de España, pequeñas empresas que están comercializando semillas de variedades tradicionales, locales, criollas, llamémosle en cada lugar como le corresponda. Y luego, pues alguna ponencia desde el ámbito más académico y alguna ponencia un poco más técnica para explicar algunas pautas para la conservación de las variedades locales. Y bueno, si todo va bien, tendremos con nosotras a la doctora Vandana Shiva, que es sin ninguna duda el referente mundial más importante en la conservación de semillas, y si todo va bien, pues podremos grabar una ponencia con ella, que ya nos han, desde su organización ya nos han dado el sí, y bueno, estamos a la espera de poder grabarla y poder ofrecerlo a todos y a todas. Y no sé ni cuántos minutos llevo hablando, porque me apasiono hablando de las cosas que tengo entre manos, y es como algo que queremos compartir con toda la gente que podemos, y bueno, tenemos ahí un grupo de Telegram al que os animo a todos a participar, en el que hay casi 1000 personas, que algunas están por aquí rondando seguramente, porque ya me han dicho que querían ver qué explicábamos, y que comparten sus inquietudes. Nosotros estamos ahí a la escucha para poder ofrecer los recursos que necesitan, y bueno, nos podéis ¿Y qué seguir grupo es, Óscar? ¿O dónde se puede encontrar esa información? se llama Sembrares. Sembrares. Sí, sí. Todas nuestras redes, se ve que Sembrares es una palabra que nadie ha utilizado nunca, no sé por qué.
porque es una palabra preciosa. Y en cualquier red social nos podéis encontrar, vamos más o menos intentando cuidarlas todas, aunque es un poco pesado estar metido en las redes tanto rato, pero intentamos ir. Sobre todo lo más activo es el Telegram, que tuvimos la idea de crear ahí un grupillo. Cuando nos dimos cuenta teníamos ahí casi 1000 personas, en las cuales hay un porcentaje importante de gente que le da vueltas a las cosas y va aportando, y bueno, y otra gente que va escuchando, porque de momento prefiere escuchar, y cuando le llegue el momento también participará, supongo. Pues todo lo que nos estáis contando los panelistas, muy interesante, muy inspirador. Uno de los proyectos que tenemos precisamente en el observatorio en el Observatorio del Futuro es, con estos panelistas y otros estupendos, empezar a crear unas publicaciones con artículos, con ebooks sobre todos estos temas que pueden ser muy interesantes, y ya le hemos lanzado un poco a Óscar la idea de un documental por ahí que nos gustaría hacer y que nos gustaría que también él participara. El tema de los jardines comestibles y todo este tema de la agricultura ecológica, yo soy una recién llegada, surgió precisamente por el teatro y por a lo que yo me dedico, ¿no? Leí el libro de uno de los que se consideran el padre del simbolismo en el teatro, que es Maurice Maeterlinck, y que tiene un libro maravilloso que se llama La inteligencia de las flores. Y leyendo a Maeterlinck empecé a ver, ¿no?, toda la relación que había entre el arte, entre el ser humano, entre la naturaleza, etc. Y la primera vez que empecé a aprender cosas sobre horticultura y empecé a sembrar, empecé a trabajar la tierra con las manos, con Marc, por cierto, como compañero, pues me imaginaba todo el rato dos cosas, ¿no? Veía ese trozo de huerto y imaginaba que eso era un lienzo en el que podíamos dibujar y pintar. Y también me lo imaginaba como un lugar en el cual iban a crecer personajes y iba a crecer una historia. Cuando empecé a dar clases de teatro a alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, me los llevaba al botánico y les hacía recorrer el botánico buscando las flores, los árboles, las plantas con las que sentían que identificaban su personaje. Obras de Shakespeare, de Valle Inclán, obras comedias, obras de Maeterlinck, y era fascinante, ¿no?, ver cómo estos estudiantes iban encontrando en los árboles, en las plantas, en las flores, iban encontrando sus personajes, sus características. Y luego íbamos haciendo un trabajo para que a través del cuerpo ellos fueran reconstruyendo ese personaje, ¿no?, basado en esa planta. Y así es como empecé a interesarme por la horticultura. Yo os traía aquí muchas cosas sobre los utópicos, sobre el pensamiento utópico, porque uno de los trabajos a los que me he dedicado mucho en el mundo del teatro es al tema de las utopías. Y entonces me preparé una cosa para que habláramos aquí un poco de las ciudades jardín, de los socialistas utópicos, de todas las aportaciones, por ejemplo, en la permacultura de Campanella, con su famosa Ciudad del Sol, en la que ya habla de jardines, en la que ya habla de esos lugares para cultivar, de los socialistas utópicos ingleses, por ejemplo, en Noticias desde ninguna parte, de William Morris. También habla en esa sociedad industrial de la que antes mencionaba Daniel, habla también de un círculo, ¿no?, en el cual hay jardines donde la gente cultiva sus alimentos. Estaban buscando un cambio. Yo creo que todas las ponencias que hemos escuchado aquí de nuestros panelistas de hoy nos invitan a ese cambio. Una de las cosas que traía, que me ha gustado también que Óscar mencionara, ¿no?, es todas las enseñanzas de este maestro, Fukuoka,
del cual van a hablar en el Congreso de Sembrares, y cómo esto ha puesto en marcha también incluso guerrillas urbanas, ¿no? Que sabéis que Fukuoka lo que hace es que hace unas bolas, y esas bolas con tierra las tiran, ¿no? Y entonces en lugares increíbles, ¿no?, de la ciudad de pronto empiezan a crecer plantas, ¿no? Empiezan a crecer. Y esos movimientos de activistas, de personas, por ejemplo, la Green Guerrilla Americana de los años 70, en Barcelona también hubo unos movimientos muy importantes. Están cambiando nuestra manera de ver el mundo, están reivindicando que tenemos que producir cambios importantes, cambios en la manera de consumir, cambios en la manera de entender la alimentación, como muy bien explicaba Marc, ¿no? Cambios en la manera de tratar el planeta, cambios, como decía Óscar, dar un paso más allá. Ya no solamente es la agricultura ecológica, estamos hablando de que podemos ir más allá, ¿no? Que estamos solamente en los principios de lo que puede ser este gran cambio, y estos maravillosos panelistas nos lo están mostrando. Me gustaría terminar leyendo una pequeña parte de la inteligencia de las flores de Maeterlinck, para que veáis la interrelación entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y las plantas. Dentro es una historia muy bonita. Nos cuenta la historia de la vallisneria, y dice Maeterlinck que es una hierba bastante insignificante, que no tiene nada que ver con la gracia extraña del nenúfar o de ciertas cabelleras submarinas, pero que se diría que la naturaleza se ha complacido en poner en ella una hermosa idea. Toda la existencia de la pequeña planta transcurre en el fondo del agua en una especie de semisueño hasta la hora nupcial en que aspira a una vida nueva. Entonces la flor hembra desarrolla lentamente una larga espiral de su pedúnculo, sube, emerge, domina y se abre en la superficie del estanque. De un tronco vecino, las flores masculinas que la vislumbran a través del agua iluminada por el sol se elevan a su vez llenas de esperanza, hacia el que se balancea, las espera y las llama en un mundo mágico. Pero a medio camino se sienten bruscamente retenidas. Su tallo, manantial de su vida, es demasiado corto. No alcanzarán jamás la mansión de la luz, la única en que pueda realizarse la unión de los estambres y del pistilo. Nos dice Maeterlinck, ¿hay en la naturaleza una inadvertencia o prueba más cruel? Imaginaros el drama del deseo, lo inaccesible que se toca, la fatalidad transparente, lo imposible sin obstáculo visible. Sería insoluble, como nuestro propio drama en esta tierra, pero interviene un elemento inesperado. ¿Tenían los machos el presentimiento de su decepción? Lo cierto es que han encerrado en su corazón una burbuja de aire, como se encierra en el alma un pensamiento de liberación desesperada. Diríase que vacilan un instante. Luego, con un esfuerzo magnífico, el más sobrenatural que yo sepa, los fastos de los insectos y las flores, para elevarse hasta la felicidad, rompen deliberadamente el lazo que los une a la existencia, se arrancan de su pedúnculo y con un incomparable impulso, entre perlas de alegría, sus pétalos van a romper la superficie del agua. Heridos de muerte, pero radiantes y libres, flotan un momento al lado de sus indolentes prometidas. Se verifica la unión, después de lo cual los sacrificios van a perecer a merced de la corriente. Finalmente, se arrolla su espiral y vuelve a bajar a las profundidades para madurar en ellas el fruto del beso heroico. Me parece tan bonito que os lo he querido traer hoy aquí para que veáis. Maeterlinck habla todo el rato del destino, de cómo el ser humano, a pesar de que sabe cuál es su destino, lucha para cambiarlo, para transformar la realidad.
Y esa fuerza de transformación de la realidad está en todas y cada uno de nosotros. Y eso es a lo que nos gustaría hoy invitaros desde aquí, desde este seminario, a cambiar las cosas, a que seamos todas y todos protagonistas de un cambio que es ya urgente. Y bueno, pues con todo esto os voy a pasar ya las preguntas del público, que tenemos algunas por aquí, si os parece bien. Creo que aquí somos muchos apasionados, ¿no? Bueno, nos están preguntando por aquí, ¿qué aromáticas recomienda para empezar fáciles de crecer, Gregorio? Te preguntan. Fáciles de crecer. Yo diría que, a ver, desde semilla, una buena planta para comenzar es el cilantro, ya que germina bien, la menta, el perejil, la albahaca. El cilantro lo recomiendo principalmente porque tiene semillas grandes y se puede ver bien dónde se pone y no se demora tanto germinando. El perejil es de semillas muy pequeñas y se puede demorar un poquillo más, entonces yo recomendaría con eso. Pero más aún que eso es, si toman té todo el tiempo, pues les recomiendo una menta. Pero si les interesa una aromática más para cocinar, una albahaca o un perejil también no está de más. ¿Cuándo se separa el jardín del huerto? Preguntan a Daniel. Bueno, mi memoria es muy corta. Entonces, digamos que esto se habla siempre desde estimaciones, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, a lo largo de la historia, que ha habido momentos en los que eso ha estado totalmente fundido. Se ve por lo que nos ha llegado, ¿no? Desde la arqueología, restos también documentados, ¿no? Como nos ponía antes Gregorio, ¿no? De este parterre, ¿no? Encontrado en la tumba, ¿no? Pero sí se sabe, por ejemplo, que hubo una primera separación con los romanos. Los romanos, por ejemplo, tenían desde un principio unos jardines muy humildes, muy prácticos, un jardín básicamente diseñado para alegrar la casa, pero para comer. Y ahí plantaban de todo, ¿no? Y mezclaban flores, con todo, no había una separación. Y la primera separación así más clara fue cuando la civilización creció, empezó a haber diferencias sociales y digamos que en esas villas romanas de ambientes rurales eh, pues se empezó a hacer uso de ostentación con especies que traían de Oriente. Incluso está datada que en el emperador, tengo que mirar, no me acuerdo, creo que fue, a ver, este emperador, bueno, no me acuerdo, Augusto. En Augusto hubo hasta un momento que hubo hasta falta de comida, porque se desdeñó, ¿no? Como que se creó una división que llega hasta ahora, en el que las personas que cultivaban la tierra, digamos, se ponían en un segundo plano, ¿no? Entonces, esta separación, para mí me parece importante remarcarla, ¿no? Porque en realidad es una separación que está en nuestra cabeza, ¿no? El motor del cambio tiene que ser desde dentro, ¿no? Ese paradigma del que estamos hablando, ese cambio interior, esa manera de entender la jardinería, el huerto, de otra manera, tiene que surgir también de nuestra relación interna con todo eso, ¿no? La historia nos sirve como un reflejo para ver lo que todavía existe y nuestra relación interna, cómo cuando nos planteemos, ¿no? Porque al final mi ponencia ha sido muy teórica, pero llevada a la tierra, que es en lo que estamos, ¿no? Llevado a esos pequeños espacios, ¿no? Ya sea el jardín donde influimos, ya sea el jardín donde paseamos, ¿no? Nuestra intervención puede ser una intervención que sea que separe, ¿no? Que de alguna manera no nos atrevamos, ¿no? En pequeños espacios de tierra, ya sea en el propio jardín de nuestra casa, ¿no? En el jardín colectivo, en el jardín de los propietarios que tenemos delante de nuestra casa, sembrar ahí flores y comida, ¿no? En espacios de la ciudad, en el mismo campo por donde caminamos, ¿no?
atrevernos a sembrar sin miedo, ¿no? Sin el qué dirán y también sin ese sentido de propiedad que ha sido el origen de esa separación, ¿no? Digamos, esa intención de marcar lo que es bonito, lo que es ornamental, lo que son algo que es estético y lo que es comestible, ¿no? Y de hecho los jardines actuales tienen muchas especies que se han perdido esa idea, se ha perdido esa tradición y jardines que ahora entendemos plantas que son estéticas, antes eran comestibles, ¿no? La tulbagia, la flor del cabo, ¿no? Esta tulbacia violácea, que es una planta que se da ahora en todas las rotondas, ¿no? de las ciudades del sur de España, y es una planta comestible que es antiparasitaria, se come desde la raíz hasta la flor toda entera, ¿no? Y bueno, pues recuperar eso al final es experimentar y es volver a dejar ya de separaciones y a unir. La verdad es que podemos encontrar estos jardines prácticamente en toda Europa, ¿no? Está pensando, quiero decir, en Londres, por ejemplo, el Abbey Garden, en Berlín tienen este que es el Rose Garden también, que es genial. En Madrid, yo no sé si sigue, pero el Patio de Maravillas, ¿recordáis? La Plaza de la Cebada. Yo recuerdo en Barcelona que había una cosa que se llamaba Forat de la Vergonia o algo así, ¿no? Tú lo conocerás mejor, ¿no, Óscar? Luego, por ejemplo, el Huerto del Rey Moro en Sevilla, en Cáceres, Ribera Viva, es decir, en todas nuestras ciudades y en ciudades europeas podemos encontrar estos jardines comestibles, ¿no? Estos jardines que nos ponen en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, yo sé que en Barcelona ha habido un movimiento muy activo, ¿no? Con respecto a estos lugares, ¿no? No sé si tú nos puedes contar algo, Óscar, con respecto a esto. Bueno, en Barcelona hay mucho movimiento de asociaciones vecinales, de gente que está muy involucrada con el tema del huerto urbano y que están recuperando solares abandonados, están sobre todo pidiendo a las diferentes administraciones tierras que están en desuso, que están ahí muertas de risa, que no están teniendo ninguna utilidad para los barrios y que se pueden utilizar y hay mucho movimiento al respecto. Se están creando en torno a esto también muchas cooperativas y grupos de consumo que se genera este movimiento de los alimentos desde los huertecitos hasta los platos de las casas y bueno, la gente está en esta dinámica. Ahora se están vegetando muchas azoteas, lo cual también ayuda mucho en los temas energéticos y de mitigación de toda la contaminación que tiene la ciudad, porque está llegando a unos límites insospechados. Y también el tema de la recuperación de las variedades tradicionales de los cultivos, que nosotros ahora, por ejemplo, estamos participando en un curso que estamos dando para una fundación que trabaja con personas con enfermedades mentales y todos estos colectivos también se está trabajando mucho para que tengan esta terapia de la tierra al alcance, que puedan cuidarse y les puedan cuidar con el cultivo de la tierra y bueno, y en las escuelas hay mucho movimiento y como me decía, antes te comentaba, como me decía el otro día, uno de los referentes que tengo yo del cultivo ecológico, que es Tato Peña, que tenía un proyecto precioso en Asturias, me decía, Óscar, el cambio está aquí, el cambio está aquí y ahora realmente es cuando lo veo, ¿no? Una persona con un bagaje brutal me decía, ahora lo estoy viendo que el cambio está aquí, lo tenemos encima.
sea, Óscar, ese paso del que hablas tú, ¿no? que podemos empezar a dar, ¿no? Tiene que ver con lo que dice Fukuoka del cultivo natural basado en una naturaleza libre de la mediación y de la intervención humana. Rescatar la naturaleza, ¿tiene que ver con eso? Es evidente que la agricultura ecológica que bien intencionada, por supuesto, que nació pues, aquí por los años 70 y 80 y empezaron a haber proyectos, no tenía otra imagen que copiar que la agricultura convencional. Y la agricultura convencional lo que hacía era roturar el suelo después de cada cultivo, las lechugas alineadas y 1.000 metros cuadrados de lechugas, 5.000 metros cuadrados de lechugas, después cebollas, después no sé qué. La agricultura que tiene realmente un futuro es una agricultura que no remueve la tierra, que deja que la materia orgánica se quede allí tranquila, que la microbiología del suelo pueda vivir tranquilamente sin que las pongamos al sol y al aire continuamente con los trabajos del suelo. El tractor en la agricultura del futuro yo creo que pasará a ser una herramienta en segundo plano. Las herramientas reales serán dejar que la naturaleza trabaje y por eso estos modelos de los bosques comestibles, la agroforestería y otros sistemas como la agricultura natural de Fukuoka, bueno, su método de cultivo estaba adaptado a donde él vivía, ¿no? En Japón. Se intentaron hacer cosas aquí con los métodos de Fukuoka en el Japón y evidentemente aquí no tenemos las temporadas de lluvias, de los monzones, etcétera, etcétera. Aquí vivimos de una manera diferente, en un clima semiárido y tenemos que usar otros métodos de cultivo. Por eso Emilia Hazelip creó la agricultura sinérgica, que es lo más parecido a la agricultura natural que se está utilizando en muchos lugares, que básicamente el método de cultivo consiste en que la tierra esté cubierta, que la tierra no tiene que estar expuesta a la radiación solar, que además con la atmósfera maltrecha que tenemos, los rayos ultravioletas perjudican más al suelo desde hace muchos años y la microbiología del suelo es mucho más difícil que viva, tanto la microbiología como la macrobiología, si el suelo no está protegido. Y Fukuoka lo que decía era el suelo siempre protegido, nosotros no tenemos que quitar la materia orgánica que hay en la superficie para nada. Nosotros tenemos que, por eso, aquellas bombas de semillas, ¿no? las bolitas de arcilla que comentabas tú, el sistema Nendotango que tanto se promovió hace unos años, que ahora está un poco, se oye menos, no sé si hay mucha gente que lo siga usando, pero es proteger la semilla para que ella tenga las condiciones adecuadas, cuando lleguen las condiciones adecuadas para germinar, poder hacerlo de una manera con garantías, digamos. Y es una agricultura la que tenemos que hacer, que tiene que ser mucho más natural, eso es evidente. Hay diferentes métodos, pero tiene que ser una agricultura que no esté tan basada ni en los combustibles fósiles ni en los insumos que traigamos de la cooperativa, sean ecológicos o no lo sean. No podemos estar comprando botellas de productos a 60 euros para matar unos bichos que están ahí por algún motivo, ¿no? A la vez que matamos esos bichos, estamos matando a los que nos están siendo útiles. O sea, al final hacemos cosas que van en contra de la naturaleza y en contra de nosotros mismos. Tenemos un sistema de trabajar un poco absurdo y tenemos que ir cambiándolo poco a poco en la medida que vayamos conociendo más. Una de las cosas que decía Fukuoka decía, la ciencia está sirviendo para que podamos ser conscientes de lo poco que sabemos, ¿no? De alguna manera decía, no sé la frase exacta, ¿no? Pero decía, sabemos tan poco que realmente cuando nos convencemos que sabemos algo, al final decía, y nos morimos sin haber entendido nada de lo que ha ocurrido, ¿no? Pues el tema es ese. Me gustaría intentar entender preguntarle, algo.
me gustaría preguntarle a Gregorio, ya que esto es una feria iberoamericana, la diferencia, ¿no? Gregorio, que estás notando tú como colombiano, ¿no? Entre la agricultura en tu país, en Colombia, y lo que te estás encontrando aquí bueno, lo que te encontraste en Inglaterra y en España ahora, ¿no? Claro, en España la región de Andalucía es de una agricultura intensiva, incluso el 60% de la hortaliza que se cultiva en Europa y que se consume en Europa se produce en Andalucía. O sea, no es mito que Andalucía es el huerto de Europa. Yo creo que en general casi toda España es muy devota a la agricultura, el país del sol. Campos gigantes, monocultivos. La mayoría son de calendario. O sea, yo acá, por ejemplo, estoy en el cultivo de olivo y todo el mundo funciona por el calendario y sí que hay aplicaciones fuertísimas de tierra. Hay arado todos los años, hay podas, bueno, a mis ojos, ¿no? Hay podas excesivas. Y pues nada, tú ves el resultado y pues es que la tierra es casi que barro. No hay una materia orgánica visible y digamos que la diversidad de las plantas también hablan por sí mismas. Eh, digamos que sí, comparado con Colombia, pues Colombia digamos que por el hecho de estar entre tres cordilleras de los Andes, no tienen la facilidad ni la maquinaria, ¿no? Para llegar a hacer unos cultivos tan intensos como los que se hacen acá en España. Yo creo que la maquinaria juega un papel fundamental. Y, y bueno, digamos que sí también hay un uso bastante irresponsable por parte de los pesticidas, de los insecticidas, los fungicidas, porque digamos, no siempre se tiene el buen conocimiento de los tiempos que se deben manejar, ¿no? Para cada aplicación, sea foliar o como sea. Pero bueno, digamos que por el lado positivo, sí que acá, pues acá por ejemplo donde yo estoy en el Cortijo del Manzano, trabajamos con cabras para hacer quesos y todos los desechos de la paja pues las heces de las cabras se utilizan para la agricultura y sí que se ve el resultado en la tierra, se ve el resultado a largo plazo y, y bueno, lo bueno es que hay mucha gente aquí trabajando. Si tú contrastas un poco estas dos culturas con los métodos de cultivo ingleses, depende, ¿no? Ya tocaría separarlos si es un cultivo de frutales, si es un cultivo de hortalizas o si es un cultivo de cereales, ¿no? Y yo creo que se recuesta un poco más con el tema de la maquinaria. Es una agricultura súper dependiente de la maquinaria y pues muy enfocada a lo que se puede producir en cada región, ¿no? Digamos, en Inglaterra, en el norte, yo estaba en Escocia y allá pues se trabajaban pues cereales que se pueden crecer allá, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las temperaturas son bajas casi todo el año y aunque uno quisiera idear una idea de una agricultura sintrópica, una agricultura agroforestal o todas esas cosas que están saliendo eh, en otras partes del mundo, uno comienza a ver las limitaciones geográficas que ofrecen, ¿no? Incluso acá en España no tiene la diversidad ni la humedad necesaria para crear ciertos sistemas de agriculturas que sean muy fácil en Costa Rica o en Brasil o en Colombia. Y en Escocia digamos que se acentúa más ese efecto negativo de las horas de luz disponibles, de la temperatura y del exceso de agua. Entonces, aunque tú quieras montar un sistema de agricultura basado en otros sistemas de otras partes del mundo, no, no siempre funcionan, porque las condiciones, las horas de luz son diferentes, la tierra es demasiado diferente y sobre todo el frío. El frío no deja que ser a la velocidad que se necesita y pues hay que apoyarse en la tecnología, ¿no? O sea, hay que tener invernaderos porque si no, no salen ni siquiera un cuarto de las plantas que la gente consume. Pues Y muchas alargar la gracias. cosecha. Estamos ya llegando al final, qué pena, porque me encantaría seguir hablando de todas estas cosas. La Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura va a continuar hasta finales de año y haremos pequeñas, no algo tan intenso como lo que estamos haciendo ahora, pero sí haremos algunas tertulias de este tipo todavía a lo largo del año y espero poder contar con vosotros cuatro. Me gustaría mucho más hablar con Daniel Sigler del chikún y la huerta. La primera vez que fui a aprender de él, porque él ha sido profesor mío, lo primero que empezamos es a hacer unos ejercicios de chikún
y de pronto dije, bueno, qué maravilla, venimos aquí a aprender agricultura ecológica y empezamos con el chikún y también, como decía Daniel, a cultivar el propio cuerpo, ¿no? y a cultivar el jardín interior, ¿no? Muchas gracias a Marc, que me gustaría también que nos hablara mucho más de la comida vegana, que él es maravilloso, el ebook que os va a regalar. Pues la verdad es que es un privilegio poder estar con él. Gregorio, que bueno, que ya tenemos ese plan ahí para hacer dentro de nada. Y Óscar, que yo he sido también alumna suya en Sembrares, porque he seguido sus seminarios y sus cursos de formación, y ya os puedo decir a todas y a todos que son increíbles, son maravillosos. Yo ya me he apuntado al de permacultura, por cierto, Óscar. Yo también me he apuntado. También, así es que estaremos por allí. Y muchísimas gracias a los 4 por estar aquí. Ha sido un placer teneros. Ojalá que podamos repetir mucho más. Y esa colección que queremos hacer de jardines comestibles, pues espero que podáis colaborar y escribir algún ebook, ¿no? Os animaréis, ¿no? a preparar alguna cosa por ahí. Espero que sí. Y también espero vernos a lo largo del año en algún otro encuentro. Muchas gracias a las espectadoras y espectadores que están aquí y buenas noches a todas y a todos. Bueno, será mediodía en algunos lugares de América, ¿no, Gregorio? Debe ser ahora 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, o sea que estamos ahí al mediodía. Así es que nada, muchos besos a todas, a todos. Mil gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Gracias, Gloria, a todos. Gracias a todos. Un saludo. Hasta muy pronto.